Buenos días. He tenido la oportunidad de- el gusto también de que algunos amigos me expliquen, inclusive en son de broma también, algo sobre lo que se llama la comunicación no verbal. Nosotros los seres humanos en general, los animales y todo, no solamente, y hablando ya específicamente de los seres humanos, no solamente nos comunicamos, que es una de las principales funciones y características que tiene el ser humano, verbalmente, como lo estoy haciendo yo ahorita, sino también de manera gestual. De hecho, la forma verbal no llega ni a la tercera parte de la comunicación de un ser humano. Entonces, las 2/3 partes y piquito son las características no verbales de cómo nosotros expresamos nuestros sentimientos, nuestras conductas, nuestras actitudes, etcétera, con cierto tipo de movimientos, de gestos, de cosas que tienen que ver directamente con, o cómo acompañamos al discurso verbal con nuestras palabras, o sea, de nuestras palabras con gestos, etcétera. Entonces, obviamente tenemos que analizar las actitudes verbales y las gestuales de acuerdo a la cultura en la que nos estemos desarrollando y con quien estemos, porque mucha gente a veces se queja o malinterpreta un gesto, una palabra, una voz elevada, un silencio, etcétera, pero tiene que ver en dónde se encuentra, con quién se encuentra, para ver si de pronto esa es una actitud adecuada en esa cultura o está saliendo de lo normal o de lo habitual dentro de una cultura específica, ¿no? Entonces diríamos que de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la sociedad en la que estamos, nosotros vamos a medir la comunicación. Nosotros tenemos, por ejemplo, algo que es muy notorio, que se trata de los cambios de voz, ¿no? Esto inclusive afecta en las relaciones de pareja, en las relaciones entre amigos, de jefes, de todo, porque un cambio de voz puede decir mucho, no decir nada, depende de cómo nosotros tengamos nuestro volumen, la velocidad en que digamos las cosas, la lentitud. También es importante analizar los silencios. Muchas veces decimos mucho estando callados. Y lo que siempre se dice, lo que yo digo tiene que estar en consonancia con mi actitud emocional, ¿no? Si una persona me dice, por ejemplo, mi pareja me dice que si le amo, y yo le digo, sí, pues claro que te amo, es un poquito no adecuada la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la actitud emocional que uno tenga, o que sea objeto preguntado o que viva, tiene que también responder, ¿no? Y eso tiene que ser medido. Tenemos también otro tipo de formas de poder medir en comunicación mismo la actitud no verbal. Y de alguna manera le decía al inicio de este video que hay amigos que me molestan, no sé, bromas, ¿no? Porque dicen ustedes, los psiquiatras están analizándole a una persona desde que le ven automáticamente. Y no es así tanto, pero un poco, o sea, uno ya analiza el tono de voz, la mirada, etcétera,
y las personas en general lo hacemos, ¿no? Subconscientemente. La apariencia física la estamos analizando, la forma de sentarse, cómo colocar los pies. Por ejemplo, ustedes ven como yo casi siempre en los videos aparezco con los pies cruzados, es una forma mía. En algún video, si les interesara, yo podría explicar detenidamente qué quiere decir cada actitud, cada forma en la cual uno cuando cruza un pie de una manera, de otra manera, etcétera, con estudios que han hecho y que un poco los comparto. Igual la forma en la que hacemos ciertos movimientos mayores, menores, lo que llamamos nosotros los kinemas, ¿no? Y obviamente siempre en concordancia o no concordancia con nuestras emociones, ¿no? Siempre, y resalto en esto, en la comunicación, cuando estamos hablando, comunicándonos, etcétera, siempre tiene que ir de acuerdo al tono de voz, de acuerdo a lo que estoy diciendo, una concordancia en lo que yo estoy con mis gestos diciendo, hablando, etcétera, ¿no? Hay ciertos gestos que son importantes y que sí nos dicen bastante de una persona. Por ejemplo, la mirada. Cuando una persona mira de una forma adecuada, decimos, por ejemplo, directamente a los ojos, a la cara, una persona que nos está dando seguridad, que nos quiere decir que no está mintiendo, muchas cosas. Esa persona que retira la mirada, que habla, que ve para otro lado, etcétera, nos da un poco de inseguridad en lo que estamos conversando, en lo que estamos diciéndole, ¿no es cierto? Obviamente esto no siempre 100% es así, pero evalúa mucho ya estados cognitivos y emotivos de la persona. Por ejemplo, también es importante una relación cuando estamos conversando por primera vez, si es una pareja, si es una conversación entre un hombre y una mujer, por ejemplo, ver qué tipo de aspectos físicos le interesan más a la persona o demuestra más en su presentación, si cabe el término. Eso también nos está dando a entender, no necesariamente está diciendo, ¿no?, que puede ser algo que nos está, no sé la palabra, entre comillas, digámosle, proponiendo o lo que sea. Nosotros en la comunicación tenemos dos tipos de clasificaciones en la comunicación no verbal, que es el sociópata y el sociófugo. El sociópata es aquel que tiende más bien a reunir, a hablar mucho, un poco verborreico, digamos, y hacer muchos gestos, etcétera, y llamar la atención, ¿no? El sociófugo más bien es lo contrario. También tenemos nosotros el monocrómico y el policrómico. El monocrómico es el que utiliza un determinado espacio de tiempo para dedicarse a una actividad específica. El policrómico, en cambio, es el que se ocupa en un espacio determinado de tiempo para hacer varias cosas, ¿no? Aquí inclusive podemos hablar un poco de género, o sea, los hombres somos más monocrómicos y las mujeres son más policrómicas, ¿no? Una mujer puede estar haciendo varias actividades al mismo tiempo, el hombre en eso es más limitado, entre otras cosas somos limitados los hombres en relación a las mujeres, en comparación a las mujeres. Hay muchas formas que también usamos nosotros
para evaluar y para analizar, y que el ser humano lo hace, ¿no? Que son los símbolos, ¿no? Es decir, como una persona se presenta con su forma del pelo, el tipo de zapatos que utiliza, la ropa, a veces cierto tipo de adornos, etcétera, y que eso también tiene que ir en un poco de relación a la cultura en la que se vive, pero que esa parte es bastante discutible todavía. Nosotros tenemos, para terminar este primer video, que quisiera yo alargarlo después, varias emociones que se las ha clasificado como básicas en el ser humano, y que de acuerdo a estas emociones debemos manejar un tipo de gestualidad de manera específica para cada una de ellas, ¿no? Las emociones solo las voy a enumerar. Son la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, el asco, la sorpresa, el sosiego, estar contento, satisfacción, estar orgulloso por un logro, placer, de sentir placer sensorial, culpa, vergüenza y excitación. Básicamente son los principales emociones que el ser humano debe de expresarlas adecuadamente cuando la siente, con sus gestos, ¿no? Todos estos, todo esto que les he dicho ahora, las características de la comunicación no verbal, que ustedes pueden analizar un poco más detenidamente, influyen muchísimo, muchísimo en la relación de una persona, ¿no? En cómo se presenta ante un grupo, ante una pareja, ante un amigo, etcétera, en cómo es recibido, en cómo es rechazado, etcétera. Saber manejar nuestra comunicación no verbal, nuestra comunicación corporal, etcétera, es también saber comunicarnos, que es uno de los pilares fundamentales del ser humano, la comunicación. Yo voy y les ofrezco para el próximo video a especificar un poquito más este tema y lo que significa la comunicación sexual, que está considerada como el máximo nivel de comunicación que existe normalmente, ¿no? Entonces, esto pues lo vamos a dejar, por favor, para el siguiente video. Y en algunos videos anteriores ustedes van a ver que ya he hablado algo de lo que es también comunicación verbal y no verbal. Esto por el día de hoy. Muchas gracias y espero que me haya podido haber hecho entender. Saludos, gracias.